la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en Apocalipsis capítulo 20 verso 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Cristo le dio esta autoridad a su iglesia en general. Su iglesia en general se le dio la misma autoridad. En el pasaje que ya hemos mencionado, en Marcos 16, versículos 17 y 18, que ya hemos leído en parte, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En Lucas capítulo 24, en el versículo 49, como parte de la gran comisión, según como nos narra Lucas, el Señor prometió a la iglesia lo siguiente: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, es decir, el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lógicamente, este poder otorgaría a la iglesia es para cumplir la misión que se le encomendó. ¿Para qué el Señor envió la promesa del Padre? ¿Con qué propósito envió el Espíritu Santo? No solamente para que hables en nuevas lenguas, no solamente para que te deleites oyendo que estás hablando en nuevas lenguas y el gozo producto de la presencia del Espíritu Santo, sino que lo envió para capacitarte y para darte el poder para derrotar al enemigo, para vencer a Satanás. En nuestras propias fuerzas no podemos derrotarlo, pero sí podemos derrotarlo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Para eso nos envió su Espíritu, para capacitarnos, para cumplir la gran comisión que Él nos ha dado. En Hechos capítulo 1, el verso 4, verso 5 y verso 8, hallamos unas palabras muy parecidas a las de Lucas 24:49. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué era este poder? ¿Para qué era el poder? Dice: vas a ser investido del poder de lo alto. Vas a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seas testigo de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el poder del Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros pudiésemos predicar bajo la unción y el poder del Espíritu acerca de Cristo. Quiere decir para que el testimonio que nosotros damos de Cristo lo hagamos bajo el poder y la unción del Espíritu. El resto del Nuevo Testamento da testimonio de la autoridad dada por Cristo a su iglesia. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 4, que es el texto que escogimos para el mensaje, nos dice categóricamente: hijitos, vosotros sois de Dios. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Vosotros sois de Dios y habéis vencido. Habéis vencido. Ya somos victoriosos. Ya hemos vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Mayor, más grande, más poderoso, más sublime el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. Es el que está en el mundo. Es el Dios de este siglo.
que ha cegado los entendimientos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces dice que el que está dentro de nosotros, el que está viviendo en nosotros, es decir, nuestro Señor, el Espíritu Santo, es mayor, es más grande, es más poderoso que nuestro adversario, que nuestro enemigo que está en el mundo. El apóstol Pablo le escribe a los corintios en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 y verso 5, y les dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, las armas que usamos en nuestra batalla no son armas carnales, no son armas precisamente físicas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales. No estamos luchando con armas carnales. Estamos luchando con armas espirituales. Para eso nos fue dada el Espíritu Santo. Para eso nos fue dado el poder de Dios. Y es a través de la oración, a través de la proclamación de la palabra, que nosotros estamos luchando. Porque la Escritura dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Quiere decir que es el arma ofensiva con la que nosotros lanzamos nuestros ataques sobre el enemigo. La palabra de Dios es poderosa. Por eso es que el enemigo quiere cerrar nuestra boca. Quiere que nosotros no hablemos, no prediquemos la palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar la mente, tiene el poder de redarguir el corazón, tiene el poder de traer una transformación en la vida de la persona. Oiga, es algo extraordinario esta arma, el arma de la palabra de Dios. Por eso, si algo tenemos que hacer es leer la palabra de Dios, la sola lectura de la palabra del Señor. Oiga, estaba viendo, vi nada más a medias, todavía no terminé de ver todo, un video que hicieron unos científicos para ver qué resultados habría en la mente, en el cerebro, con la lectura de la Biblia. Oiga, escogieron a personas para que leyeran la Biblia, para que le estuvieran leyendo por un mes, todos los días estuvieron leyendo la Biblia. Oiga, el resultado que ellos hallaron los sorprendió a ellos, fue sorpresivo. No sé en realidad qué era lo que ellos estaban buscando, pero la lectura de la palabra de Dios comenzó a operar cambios en el cerebro de la persona. El cerebro de la persona fue cambiado por el solo hecho de estar leyendo la palabra de Dios. Primero 5 minutos, leer la palabra de Dios, a ver qué cambios. Hubo cambio, pero fue muy leve. 10 minutos, otro día hubo cambio, y fueron aumentándole, de ir leyendo la palabra de Dios y los cambios que iba produciendo, hermano, al grado de que después de cierto tiempo de estar leyendo la palabra de Dios, se comenzó a ver cambios en la conducta de la persona. Empezó a haber cambios en el cerebro, de tal manera que al grado de que aquellos que estaban bajo alcoholismo, oiga, de pronto su vida cambió y comenzaron a rechazar el vino, comenzaron a rechazar la cerveza. En la sola lectura de la palabra de Dios de forma continua, constante, vino a transformar el cerebro de tal manera que rechazaron aquello y que pudieron librarse de ello sencillamente, diariamente, escudriñando la palabra. Oiga, son armas espirituales que Dios nos dio para ser libres y para tener victoria contra el enemigo. En 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5, ya antes el apóstol le había escrito a los mismos corintios y le dijo: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, esto es algo maravilloso. Ni mi palabra, las palabras que yo leo,
ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas. Es decir, no fue con palabras de argumentos que proceden de una sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y poder. Fue con demostración del Espíritu y poder. ¿Para qué? Para que tu fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino que esté fundada en el poder de Dios. Hermano, nuestra fe no está fundada en argumentos. Nuestra fe no está fundada en sabiduría humana. Nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Oiga, nosotros hemos experimentado la realidad del poder de Dios. Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por todos los siglos. De manera que Él sigue teniendo el mismo poder para sanar, para transformar vidas, para obrar milagros. Él sigue teniendo el poder de obrar milagros y maravillas. De manera que nuestra fe está fundada en el poder de Dios y no en argumentos humanos. Es obvio en el libro de los Hechos que la iglesia apostólica deseaba servir al Señor con la autoridad que le había concedido a los suyos. Por eso es que la iglesia de Jerusalén, en una de sus oraciones, le pidió al Señor lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablemos la palabra. Señor, mira sus amenazas. Nos están amenazando para que no prediquemos. Nos están amenazando para que no hablemos en tu nombre, Señor. Están prohibiéndonos que prediquemos en el nombre de Jesús. Le está diciendo a la iglesia: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra. Que a pesar de las amenazas que haya, que a pesar de la oposición que haya, Señor, concédenos seguir predicando y anunciando el evangelio con todo fervor, con todo denuedo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Que mientras prediquemos, Señor, tu mano se extienda y tu mano comience a obrar señales, es decir, milagros, comience a obrar prodigios, comience a obrar maravillas. Hermano, si nosotros verdaderamente estamos en el Señor y hemos conocido la verdad y el Espíritu de Dios está en nosotros, tiene que haber señales, tiene que haber prodigios, tiene que haber maravillas. Oiga, porque el poder de Dios, del Espíritu Santo, tiene que manifestarse, porque Él así lo prometió. No es cosa del pasado, no, en el presente Dios es el mismo y Dios sigue haciendo los mismos milagros y Dios sigue obrando las mismas maravillas. Él sigue teniendo el mismo poder. La iglesia necesita esta autoridad. Todo creyente necesita esta autoridad. La iglesia tiene que volver urgentemente a la identidad que tuvo en el período apostólico. De lo contrario, fracasaremos nosotros en nuestra misión. Hermano, ¿cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo? ¿Y cuánto necesitamos la manifestación de Dios? La manifestación sobrenatural del Señor. Hermano, el Señor sigue obrando milagros. Él está con nosotros. No es cosa del pasado. Él está en el presente. No es un recuerdo lejano de lo que Él hizo y de lo que Él hizo en un tiempo atrás. Todavía nosotros aquí hemos sido testigos del poder de Dios. Usted ha sido testigo de los milagros del Señor, de cómo el Señor ha obrado milagros. Hermano, quiere en esta hora pasar aquí a este altar y decirle: Señor, yo necesito un milagro tuyo. Decirle: Señor, yo necesito que obres en mi vida. Hermano, yo no sé si tú estás enfermo, tienes algún problema de salud, pero en esta hora queremos orar por ti. Y vamos a creer que Dios tiene el poder de sanar, que Dios tiene el poder de obrar milagros. Hermanos, Leilani es un milagro.
Y ustedes lo saben. Mi nieta Leilani, ahí está ahorita en la clase con los niños. Pero Leilani, hermanos, es un milagro. Porque cuando Indari fue, cuando la estaba esperando, y fue con la ginecóloga, y que le hizo el ultrasonido, le dijo que estaba muy pequeña. Es decir, que no estaba desarrollando, y que eso era peligroso, podía perderla. Hermanos, recuerdo que un domingo, después del mensaje, les dije: hermanos, voy a pedir a todas las damas que pasen y rodeen a Indra y hagan un círculo. Algunos de ustedes se acuerdan, aquí estuvieron, y oren por ella y le piden a Dios que obre un milagro en su vientre, que obre un milagro. Hermanos, al tercer día, después de que oraron, fue con la ginecóloga. La ginecóloga le hizo un ultrasonido y ella estaba asombrada y dice: no puedo entender qué es lo que pasó, porque la niña está más que normal, creció, y aún creció más de lo que debería haber crecido para este tiempo. Está perfectamente normal. No sé qué poner aquí en mis notas, porque es imposible que 3 médicos con diferentes máquinas que hicimos el ultrasonido nos pudiéramos equivocar, porque los 3 habían dicho lo mismo. Y 3 días después de que oraron, a la semana, oigan, 3 días ya estaba siendo completamente evidente el milagro. Hermano, Dios obró un milagro. Oiga, de inmediato retomó su crecimiento, y aún mayor de lo que se esperaba para ese tiempo. Hermanos, ese es nuestro Dios. Es el Dios en el que yo creo. Es un Dios que hace maravillas, un Dios que hace milagros, y ese Dios está aquí con nosotros, y Él quiere obrar un milagro en tu vida. ¿Por qué irte como has venido cuando Dios quiere tratar contigo y quiere que tú seas un testigo del poder de Dios en tu vida en esta hora? Yo te invito en esta hora a pasar aquí al altar y decirle: Señor, aquí estoy. Vengo con mi problema, con mi necesidad, con mi enfermedad, creyendo que tú vas a obrar en esta hora, que de este lugar yo voy a salir siendo testigo de tu poder, Señor. Oremos al Señor en esta hora. Yo le invito aquí al altar. Te adoramos, Señor. Te alabamos, bendito Jesús.